Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes mis hermanas, amigos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Comenzamos una nueva semana y gracias al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y la fuente de las aguas, porque todavía con libertad podemos llegar a ustedes y compartir la delicia, la bendición, el gozo del estudio de su santa palabra. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que vale la pena que usted tome papel y lápiz, tome nota para que cuando guste usted pueda repasarlo, profundizar en este tema y compartirlo con otras personas. Sobre este tema hay muchas lagunas por ahí que las personas necesitamos entender bien para no tener confusión y no ser engañados por el enemigo. Vamos a orar. Padre, Dios creador de todo el universo, que su habitación es en la hermosura y la santidad del cielo y su presencia en todo lugar. Gracias, bendito Dios, por el privilegio de adorarle, por el gozo de conocer su palabra, por la bendita esperanza de la salvación. Gracias, buen Dios, por el privilegio que tenemos de llamarnos hijos suyos. Gracias, Padre, por Jesús que quiso morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por sus ángeles que nos cuidan. Que su bendición esté sobre cada familia que está dispuesta a escuchar su palabra en esta hora. Que su bendición, Señor, descanse y responda a las oraciones de tantas personas que con necesidad, con dolencias, con dificultades, invocan su nombre con la esperanza de recibir una respuesta. Padre, denos el perdón de todos nuestros pecados. Límpienos de toda ofensa contra su santo nombre, contra nuestros semejantes, contra nosotros mismos. Por favor, Padre, denos la dirección de la persona del Espíritu Santo, para que así como inspiró a los hombres de Dios al escribir la Santa Biblia, nos ilumine a nosotros para el entendimiento correcto de ella. Gracias por escucharnos. Gracias por siempre respondernos. Gracias por nunca abandonarnos. Hoy le pedimos estas misericordias en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La persona del Espíritu Santo, ¿es personal o impersonal el Espíritu Santo? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. Hay personas que me escriben y dicen, mire, ¿qué predica usted? ¿Predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Están interesados en saber, porque es bastante fácil hallar en la Santa Biblia las evidencias de Dios el Padre como una persona, de Jesucristo el Hijo como una persona, pero el Espíritu Santo. Hay dos cosas que debemos estudiar, desarrollar en la meditación y entenderlas correctamente: la personalidad del Espíritu Santo y la eternidad de esa persona del Espíritu Santo, porque para muchos el Espíritu Santo aparece hasta en el Nuevo Testamento. Así que todas las interrogantes que puedan estar por allí, la Santa Biblia tiene una información, una evidencia, una explicación que lo hace bien entendible. El asunto es entrar en el estudio de la palabra, navegar en la meditación de la palabra y llegar a entender lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, debemos entender la gramática en que está el texto bíblico. Todas las alusiones a la persona del Espíritu Santo están en neutro. Y no se usaría así si fuera una cosa, una fuerza,
ustedes van a notar en el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento, en el griego koiné, la palabra espíritu en griego es la palabra neuma. Y nosotros vamos a ver algunas declaraciones de entrada, cómo el idioma, cómo la gramática lo coloca en la referencia, como se hace hacia una persona y no hacia una cosa. Mire, bien sencillo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 26, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuántas veces hizo la referencia gramatical a Él? ¿Notó? No dijo eso les va a ayudar. No dijo eso les va a ser útil como una cosa, sino Él como una persona. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él, Espíritu de verdad, Él procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Palabra de Dios. Vamos a notar con ustedes en un siguiente versículo, siempre en el Evangelio de Juan, la misma uso de la gramática. Capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos 13 y versículo 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay no solamente la referencia gramatical de Él, sino que también hay detalles que dejan ver que no ocurren en una fuerza impersonal, que no ocurren en una cosa simplemente, pero que ocurren con una persona. ¿Cómo cuáles? Bueno, dice cuando leímos el capítulo 15, el versículo 26, cuando venga el Consolador, una fuerza, una cosa no te consuela. El Espíritu Santo es consolador. ¿Qué más? Bueno, dice el que enviaré de parte, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Da testimonio. Una fuerza impersonal no da testimonio. Una persona da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Testificar. Testificar. Usted mira, por ejemplo, la declaración cuando los apóstoles una y otra vez hacen referencia a las evidencias que tienen de Jesús como el Mesías. Ellos dicen: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Somos qué? Testigos. Testificar es ser testigo de algo. Una cosa no puede ser testigo. Una fuerza impersonal no puede ser testigo. Usted estará pensando en este momento: ¿usted no ha visto que Jesús sopló y el Espíritu Santo es un soplo? ¿Usted no ha visto que el Espíritu Santo descendió como flamas de fuego? ¿Usted no ha visto que descendió como paloma? Son diferentes formas como esta tercera persona de la divinidad se ha manifestado, pero no significa que está reducido a ser un soplo, a ser una flama de fuego o a ser una paloma. No está sometido o limitado a esta manera, sino que son diversas maneras o diversas formas de manifestación
que se han dejado ver en la Santa Biblia de la persona del Espíritu Santo. Cuando leemos el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en ese versículo 13 y en el 14 especialmente, nos encontramos con más evidencia de una persona. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 13, versículo 15. Verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo guía, es una persona, tiene la capacidad de guiar al humano a toda la verdad. Eso no lo haría una fuerza impersonal. Eso no lo haría una cosa, pero sí lo hace una persona. Siguiente, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla. Usted habrá usado la declaración alguna vez o la habrá escuchado alguna vez. Sentí que el Espíritu me habló. Entendí que era la voz de Dios. ¿Y quién está hoy en la tierra para representar a Dios? ¿Quién está con nosotros hoy desde que Jesús ascendió al cielo? El Espíritu Santo. La tercera persona, según el orden de Mateo 28, de la divinidad. Muchos resisten a la doctrina de tres personas en un solo Dios por el hecho de que es una palabra que la acuña en su catequesis la Iglesia de Roma. Yo no tengo ningún problema con que aparezca en la catequesis de la Iglesia de Roma, si a la hora de la práctica es cuando cuenta. Una cosa es en teoría que reconozcamos una doctrina y otra cosa es el lugar que tenga en la hora que lo llevamos a la práctica. Fíjense qué sencillo de lo que estamos hablando. ¿Quién es el enviado para ser el vicario de Cristo en la tierra? ¿Quién es el enviado? El Espíritu Santo. Esa es la declaración del Evangelio de Juan en el capítulo 15, el versículo 26. Ahora le pregunto, ¿la Iglesia de Roma le da ese lugar a la persona del Espíritu Santo? No, no. Agarró un hombre y lo coloca y dice, aquí está el vicario de Cristo en la tierra. Y eso no es así. Eso no es palabra de Dios. Así que no se complique con la palabra que acuñó. Vea si respeta eso que acuñó o no. Porque si no, volvámonos a la Santa Biblia. Atengámonos a lo que enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ahora lo vemos que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Una cosa, una fuerza no nos hace saber las cosas que habrán de venir. Una persona divina, sí. Una persona igual a Dios, sí. Porque Dios es el único que conoce el fin desde el principio. Uno lee entre líneas y va mirando las evidencias de la personalidad y de la divinidad del Espíritu Santo. Uno lo va notando, uno lo va viendo. El hecho de que a la hora del bautismo nos manda la palabra de Dios a darle ese nivel de igualdad en la invocación que se hace a la hora de rescatar un pecador, de pasarlo por las aguas del bautismo. En ese momento, cuando ocurre el simbolismo de la muerte a la vida pasada, la sepultura a la vida pasada y el nuevo nacimiento o resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Allí se nos manda invocar a tres personas iguales. Mateo capítulo 28. Y usted mira lo que dice el versículo 19. Mateo 28, verso 19 dice, por tanto id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre está en mayúscula, su letra inicial. El Hijo está en mayúscula, su letra inicial. El Espíritu Santo está en mayúscula, su letra inicial. De manera que está hablando de personas y está hablando de personas iguales. Iguales. Uno tiene que leer no solamente el texto, tiene que leer la gramática. Y ojo con esto, cuando va al original, allá en el griego también tiene una gramática. También es un idioma y también permite que se le estudie, que se le apliquen las reglas de la gramática. Y alguien me dijo, es que usted mete demasiada exégesis en su cabeza y no quiere leer los textos, porque los sé leer. Le estoy ayudando a que lo entendamos, porque no se hace doctrina de un texto, se hace doctrina del completo, del contenido que tiene la declaración de la palabra de Dios, para que forme el concepto completo. Usted note entonces que la igualdad que se le da en este texto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Igualdad. Esto entonces nos dice algo. Hay características del Espíritu Santo, de esa tercera persona, que dice que es justamente eso, una persona. Características que le dan la personalidad. Mirémoslas, porque esto es importante. Cuando uno logra entender esto, miren, ¿por qué tomé este tema? Alguien me escribió en estos últimos momentos, en estos últimos días, y dice, mire, dígame algo. Cuando lleguemos al cielo, ¿a quién vamos a mirar nosotros? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Entonces, porque la persona le habían dado una respuesta. A quien vamos a ver en el cielo es a Jesús. Y nada más que a Jesús. Cuando lleguemos al cielo, si hemos entendido correctamente lo que la Santa Biblia nos enseña, usted que me está mirando, va a poder ir al trono de Dios y adorar al Padre y pasar tiempo adorando al Padre, y su hijo o su hija o su hermano o yo voy a poder ir con el Hijo a dar un paseo, conversar y hacerle preguntas, porque es otra persona, y uno más de su familia podrá ir con el Espíritu Santo a otros planetas y conversar y conocer y dejarse enseñar. En la persona de Dios, Dios es uno en poder, en naturaleza, en voluntad, pero diferente en persona. Pueda que esto a usted le dé un impacto y dice apago, espérese, no apague la pantalla, vamos por partes. Vamos por partes. Esto es una delicia, esto es una bendición, estudiar la Santa Biblia y llegar a comprender, porque miren, el diablo es astuto. El diablo no le importa que usted cree una buena parte de la verdad. Si le quita a la Escritura, si niega su creencia y su entendimiento en una parte, eso es suficiente, porque el trabajo, la especialidad del enemigo es adulterar, como leche con agua, adulterar, falsear, mentir, aparentar la verdad, y eso es lo que no hay que permitírselo, hay que conocer lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4, en el verso 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Leemos
la escritura y dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Palabra de Dios. Al Espíritu Santo se lo puede, ¿qué? Contristar. ¿Qué es eso? Afligir. ¿Se lo puede qué? Se puede ser indiferente con él. Usted no puede ser indiferente con una cosa. Usted no puede hacer contristar a una fuerza que no tiene personalidad. Pero la declaración aquí, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, es que se corre el riesgo, existe el peligro, va la posibilidad de contristar, de hacer afligir, de hacer sentir rechazado al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para la redención. Solo se puede contristar a una persona. Solo se puede despreciar y hacer sentir rechazado a una persona. ¿Sí me explico? Dele una insultada a la mesa de su casa a ver cómo le va a poner la cara. Ni tiene cara. No va a pasar nada. Pero a una persona sí. Los desprecios no se hacen a cosas ni a fuerzas, sino a una persona. Así que tenemos entonces una evidencia clara, bonita. El Espíritu Santo es ¿qué cosa? Una persona. Se lo puede contristar. En Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 3, hay una declaración que nos va a dar otra evidencia de lo que puede ocurrir con una persona y nos da la evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia? ¿Qué había intentado hacer Ananías? Mentirle al Espíritu Santo. Eso es lo que le dice Pedro. Le pregunto, ¿le podía mentir a Ananías o usted y yo se le puede mentir a una cosa? ¿Se le puede mentir a una fuerza impersonal? No. ¿A quién le podía mentir? A una persona. A una persona. Y Pedro dice, hey, ¿qué te pasó? Vuélvalo a leer. Y dijo Pedro a Ananías, pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías había intentado mentirle al Espíritu Santo. ¿Se le puede mentir? Bueno, no se le puede mentir, pero solo se puede intentar mentirle a una persona. Si usted nota conmigo allá el versículo 19, 20 y 21 del mismo capítulo 5 de Hechos, usted va a ver lo que dice. Dice el versículo 19 del capítulo 5 de Hechos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuese traídos. ¿De qué estamos hablando ahora? Vamos al capítulo 10
Y miren lo que dice el capítulo 10. Y vamos a leer ahora el verso 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿se acuerdan de qué estamos hablando en el capítulo 10? De la visión del lienzo que Pedro miró 3 veces, que descendía del cielo y se volvía a recoger, que tenía animales limpios y animales ¿qué? Inmundos. Pedro estaba sorprendido con esto, porque Pedro dice en ese relato que en su vientre nunca ha entrado animales inmundos. Y Dios dice: Pedro, levántate, mata y come. De hecho, Pedro no comió ni en la visión, porque no está hablando de animales limpios o inmundos para comer literalmente, sino de ponerle fin a la idea de los judíos de que los gentiles eran inmundos y que no tenían derecho a la salvación. Entonces, el verso 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién le habló a Pedro? ¿Quién le habló? El Espíritu Santo. Una cosa no se comunica. Una fuerza impersonal no lo hace. Allá, en el Evangelio de Juan, Juan dijo, o Jesús dijo en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo iba a hablar lo que recibiera del Padre. Ahora está hablando con Pedro. Ahora está hablando con Pedro. Y ese verso 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Número 1, ¿quién le habló a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Quién envió a los hombres que venían a buscar a Pedro? El Espíritu Santo. Yo los he enviado. Evidencias demasiado claras, no solo de una persona, sino de una persona divina, que es Dios. El Espíritu Santo le dice: yo los he enviado. El Espíritu Santo le está hablando. Y el versículo 21 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Quién estaba hablando al uno, hablando al otro? Porque el Espíritu también le habló a Cornelio. ¿Quién estaba enviando? La persona del Espíritu Santo. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Las personas piden paciencia en sus oraciones. Las personas piden fe. Las personas piden gozo. Las personas piden un montón de cosas y no piden el Espíritu Santo. Cuando usted va a Gálatas 5, versículo 22, usted se da cuenta que la persona que tiene el Espíritu Santo como fruto tiene amor, tiene fe, tiene gozo, tiene paciencia, tiene dominio propio, tiene todo lo que había estado pidiendo sin pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la persona que está hoy en el planeta Tierra. Y solo en el planeta Tierra, no. De allí la importancia de cuidar este cuerpo y de responder responsablemente a la mayordomía del cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque allá en 1 Corintios 3 y en 1 Corintios 6, usted encuentra al mismo apóstol Pablo diciendo: señores, ¿ustedes acaso ignoran que son templo y morada, que su cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? ¿A dónde está hoy la persona, esa persona de la divinidad que habla, que enseña, que guía, que se comunica, que da órdenes? A Pedro le ordenó que bajara y a los hombres de Cornelio les ordenó que fueran a buscarlo. Ese Espíritu que es Dios
esa persona que es Dios mora en nosotros cuando pasamos a ser hijos de Dios, pueblo de Dios, que espera la segunda venida de Cristo Jesús. No hay cabida para lo inmundo y la santidad dentro del mismo cuerpo, porque su cuerpo ha sido comprado por precio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. De allí la importancia que entendamos el Espíritu Santo como una persona. Se lo ilustro de esta manera. Cuando llegan visitas a su casa, hasta donde las deje entrar. Normalmente, dependiendo del lugar donde vivimos, tenemos ciertos sitios de la casa donde entran o llegan las personas. En una casa de campo, al corredor. En una casa de la ciudad, la sala. Los parientes, ¿hasta dónde entran en su casa? ¿Hasta dónde entran en su casa los parientes? Cuando vienen los hijos, qué sé yo, un familiar. ¿A dónde? Casi a toda la casa. Pero usted, si usted que me está mirando, que es el dueño, ¿tiene algún límite en su casa? ¿Tiene algún límite en su casa usted que es dueño de su casa? No. No, usted va, tiene llave de entrar hasta lo último. Esas cajitas, esos guardaditos, esas esquinitas de baúl viejitos. Allí solo sus manos entran. ¿Se acuerda del baúl de la abuela y el bote de la esquina del baúl de la abuela y el envoltorio de adentro del bote del baúl de la abuela? De eso le estoy hablando. O sea, en su vida, en su cuerpo, en su existencia, el Espíritu Santo debe ser Señor. Debe ser dueño absoluto, porque su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No solo debemos pedirlo, debemos permitirle que entre, que tome posesión, que se quede allí. Y aquí viene otro asunto interesante. Muchos piden y quieren cambio. Muchos pedimos y queremos el Espíritu Santo como un ayudante, como un conserje, como un ordenanza, como un empleado al que le podemos dar órdenes. Siempre nos gusta Dios como llante repuesto, solo para cuando lo ocupamos, que haga algo para nosotros, pero no como Señor, que es el problema, que como Señor nos toca obedecer. Pero así tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque el dueño absoluto de la propiedad es Él. Y el dueño de la propiedad elige lo que no está bien adentro de su casa, lo saque basura, lo elimina. ¿Hasta dónde ha llegado el Espíritu Santo en su vida, mi hermano? ¿Hasta dónde ha permitido la entrada del Espíritu Santo? O sea, la persona del Espíritu Santo en su vida, en su cuerpo, en su existencia, es visita, la deja en el patio, en el corredor. Eso depende de su actitud. Usted lo sabe, yo lo sé. ¿La hace entrar a la sala de su casa? ¿O le ha permitido que entre, ponga orden, bote a la basura lo que no sirve y diga cómo va a vivir? Ese cuerpo que es templo y morada del Espíritu de Dios, ¿en qué espacio lo tiene? ¿Se fijan? ¿Se fijan cuando las cosas se ven de la manera como se tienen que ver? Abundan los que, como aquel Simón del libro de Hechos, quieren imponer las manos y tener el Espíritu Santo, pero no estamos dispuestos a obedecer a este que da órdenes, que se comunica, que manda y que hay que obedecerle.
El Espíritu Santo, otro detalle interesante, es que muchos tienen la impresión que apareció en el Nuevo Testamento y que no se mira funcionando en el Antiguo Testamento, como que fue un valor agregado al ministerio de Jesús. Eso no es así. Usted encuentra suficientes evidencias en toda la Santa Biblia de la obra, del trabajo, de la personalidad del Espíritu Santo. Véalo, por ejemplo, en el Salmo 51 y en el versículo 11. Mire lo que dice el Salmo 51 y el verso 11. Ya lo vamos a leer acá. Salmo 51. Vamos a ver, aquí estamos. Versículo 11. Dice la palabra del Señor: Salmo 51, versículo 11. Estoy en el 50, por eso no me está dando. Ahora sí. No me eches de delante de ti y no quites de mí. ¿Qué cosa? ¿Está leyendo usted en su Biblia conmigo? Y estoy leyendo una versión del 60, que su gramática no es la más actualizada, pero esta es la versión que la mayor cantidad de personas tienen. La gran mayoría de predicadores andan una NBI, Nueva Versión Internacional. Una gramática bastante bonita. Pero no necesito aquella versión para mirar las evidencias del Espíritu Santo ahora, aquí en el corazón de la Biblia, en los Salmos. Antiguo Testamento, 1000 por 1000. Yo termino de leer ahora el versículo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Palabra de Dios. ¿Está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sí. Allí está. Y con nombre completo. Siempre va a haber alguien que diga, sí, pero no dice Espíritu Santo, sino Santo Espíritu. Bueno, para excusas, si las quiere, las va a encontrar. Abundan. Le van a sobrar. El Espíritu Santo viene en la Santa Biblia y su obra personal y su obra divina, como Dios igual a Dios, porque es una de las tres personas de la divinidad. Desde el mismo comienzo, está activo en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2, lo miramos ahí. Dice Génesis en el capítulo 1, el verso 2, lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y él, misma gramática de Juan 15 y 16, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde encontramos la primera vez el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? En el versículo 2 del Génesis. Activo totalmente. ¿Qué está haciendo? Se movía. Actividad. Labor creadora que vamos a demostrar en el transcurso del desarrollo de este estudio. El Espíritu Santo, al ser una persona, empoderó al pueblo de Dios. Lo empoderó. Solo una persona da poder, una cosa no. Una fuerza puede tener poder, como la fuerza de la energía, pero no lo da. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías
está justo cerca del final del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No con ejército, no con espada. ¿Es con qué? Con el Espíritu de Dios. O sea, aquí vemos al Espíritu de Dios dando poder a su pueblo, empoderando a su pueblo. Todas esas son evidencias de una persona, de algo que tiene personalidad. Y no solamente eso, sino que tiene poder divino. Que eso lo hace ser, ¿qué cosa? Dios. Dios. ¿Me voy dando a entender? Se está explicando este asunto. O sea, cuando usted lo mira, descendió en forma corporal como paloma. Jesús sopló y le dio el Espíritu Santo. Descendieron flamas de fuego. Son manifestaciones de esa persona. Pero no está reducido a un soplo, o llama de fuego, o una paloma. Son manifestaciones de cómo se ha dejado ver, de cómo se ha dejado manifestar el Espíritu Santo. Pero no son reducidos o limitados a eso. Leemos entonces con ustedes lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Vea ahora esta declaración. Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De aquí la importancia. Número uno, es una persona porque ¿qué? Porque guía. Puede guiar ¿a quién? A los hijos de Dios. Hay textos en la Biblia que son como espejos. Son como espejos. Allá en los Salmos, en Proverbios, no lo recuerdo en este momento porque no lo tengo ahí en la memoria, ¿no? Hay un versículo que dice que el justo cuida de la vida de su animal, pero los malvados son crueles. Para mí ese versículo es como un espejo. Lo veo y me veo. Y pienso, la forma como trato a los animales, dice si ya nací de nuevo y si soy un justo o soy un malvado. Aquí, cuando veo este texto de Romanos 8:14, a mí me dice si soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. ¿Y soy un hijo de qué? De ira. Un hijo de desobediencia, que son los otros apellidos que le da la Biblia a los que no aman a Dios y no lo obedecen. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Okay. Este versículo me enseña a saber si soy un hijo de Dios. Vuelvo a la ilustración. ¿Hasta dónde ha permitido usted la llegada del Espíritu Santo a su vida? ¿Hasta dónde lo he permitido yo? ¿Hasta dónde? ¿Lo tiene en el corredor de su casa? ¿Lo tiene en el corredor de su vida? ¿Lo tiene en la sala de espera de su vida? ¿O el Espíritu Santo es dueño absoluto de su cuerpo? Y usted obedece porque el Espíritu Santo le ha enseñado a obedecer. ¿Lo ha guiado a toda la verdad o está rechazando partes de la verdad? Alguien me dijo un día, mira, ¿tú no has leído del Yom Kippur? Estos se reúnen miles en la madrugada. Los movimientos carismáticos van a ser más grandes aún. Si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no los ha guiado a toda la verdad, pues?
Porque están rechazando la verdad del Santo Sábado. ¿Por qué rechazar la verdad del cuidado del cuerpo y reclamar la verdad del pisto, el diezmo? El diezmo es santo, no me lo quedo con él, se lo devuelvo a mi Dios. El sábado es santo, no debo violar el día de reposo, debo obedecer conforme al mandamiento. Y este cuerpo debo cuidarlo conforme a la instrucción que da la Santa Biblia. Si el Espíritu Santo me está guiando como un hijo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, vamos a seguir viendo declaraciones en relación con ello. Pero como les menciono, hay textos de la Santa Biblia que es como pararse frente al espejo. Usted lo mira, yo lo miro, y entonces decimos realmente, ¿soy hijo de Dios? Reúno estas características. Si ya tengo el Espíritu Santo, recién hemos estudiado con ustedes aquello del bautismo del Espíritu Santo. Y la gente pone características que la Biblia no exige, pero rechaza características que son fieles. El Espíritu Santo, Dios se lo da a los que le obedecen, Hechos 5:32. Pero no hay un texto que diga, si no hablo en lenguas, entonces que no lo ha recibido. Solo les refresco detalles que ya hemos estudiado con ustedes, para que vean que uno puede ir leyendo el texto y alimentándose uno mismo su vida espiritual. Ayer leí una declaración, un titular en un diario, que el obispo de Roma dice que la manera de conocer a Dios es conocerse a uno mismo. Eso no es lo que enseña la Santa Biblia. La Santa Biblia dice que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro corazón perverso, el único que lo conoce es Dios. Nosotros mismos nos engañamos. Engañoso es el corazón del hombre. La Santa Biblia dice cómo conocemos a Dios. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos los mandamientos. La declaración del titular decía, así llegamos a Dios, conociéndonos a nosotros mismos. Mentira. La Santa Biblia dice que llegamos a Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, allí no cabe nada. Nadie viene al Padre si no es por mí. De allí la importancia de conocer, de entender la personalidad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo oye. Y esos son atributos solamente de una persona. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo guía. Mire cuántas cosas hemos aprendido en la meditación de esta tarde. Ahora, si el Espíritu Santo habla, significa que los hijos de Dios oyen. ¿Estamos dispuestos a oír o nos ponemos al tú por el tú con la palabra de Dios? Recuerdo un hombre que le estábamos explicando, mira, le explicamos todo lo concerniente del día de reposo y él dijo, bien, yo con esto estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Nos fuimos al estudio del milenio porque él tenía preguntas. Cuando miró todas las evidencias desplegadas del tema del milenio, dijo, está bien, eso es lo que dice la Biblia, pero yo creo otra cosa. Vaya, ¿hasta dónde llegó la Biblia? Hasta el yo. Cuando el yo se planta, Dios no puede. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con el ego, con el yo, con el orgullo del ser humano, porque se convierte en una barrera. De allí mi pregunta, ¿a qué sección de su vida ha dejado entrar a la persona del Espíritu Santo? Le pregunto, hay más cosas. Hay atributos que dejan ver que el Espíritu Santo es persona, es Dios y es desde el Antiguo Testamento. Esas declaraciones muy claras. Eso lo vamos a ver en la parte 2 de este mensaje. Ahora, muchas gracias por la atención suya esta tarde. Padre eterno, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente de las aguas. Gracias por la bendición y la claridad de su palabra. Perdónenos y que su bendición quede sobre cada familia que ha escuchado el mensaje en esta hora.
Que su respuesta venga a las peticiones de estos hijos suyos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si Él nos presta vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.